que surgió la educación en el México y cómo es que han habido tantas constituciones y desde en qué años son las que surgieron. ¿Y tú sabes algo sobre la primera constitución de la educación en México, compañera? Claro que sí. La primera constitución en México surge en el año de 1857 y lo que dio el uso de la educación a nuestros habitantes aquí en México fue gracias a la Carta Magna publicada en 1854. Para que en nuestros días tengamos la educación que actualmente tenemos, esto fue una lucha de 60 años que surgió de 1857 a 1916. Contra ello hubieron problemas como el grupo de los liberalistas y los conservadores. ¿Me puedes hablar acerca de ello? Pues los liberalistas eran algo más como centrados en el individualismo, algo más personal y no tomando en cuenta a los demás. Y pues los conservadores casi tuvieron un poco que ver en esto de la Constitución para tener los dos bandos, pero se mencionan un poco menos que los liberales, ya que ellos fueron los primeros que empezaron a dar ideas sobre la educación y qué debería de tener ella en este sentido. Pues igual menciona que pues algunos de los servicios que proponían eran pues más una doctrina política, una economía social, como que se centraban más en ámbitos políticos o también incluso religiosos, que es más lo que eran los liberales. Okay. Bueno, durante este periodo y esta lucha que se llevó a cabo entre los dos bandos se dio gracias al conflicto gracias a la Constitución publicada en 1857. Si estos dos bandos no hubieran surgido, pues no hubiera llevado a cabo la educación que actualmente tenemos, porque gracias a las discusiones de los dos bandos surgieron la educación que actualmente tenemos. Pues igual hay una constitución ya después de 1857, hay otra que salió en 1917, que fue el 5 de febrero, normalmente hasta ese día se festeja, tenemos un día en febrero que es especial sobre esa constitución, ya que abarca igual mucho sobre la educación. Es donde se promulgó, los movimientos revolucionarios tuvieron que ver, ya ves que fue hace 7 años la revolución, en 1910, tuvieron que ver en este sentido de la educación, ya que pues en ese entonces se tenía un concepto de educación, pero ellos querían seguir cambiando. Por eso también fue la revolución, donde hubieron muchos sucesos y pues fue un movimiento que ayudó tanto a salir de un tipo de poder, porque pues antes teníamos como más cerrado todo lo de la educación. Aquí también menciona que pues se promovió un régimen de propiedad y la educación se realzó. Tuvo mucho auge en esta constitución, ya que en las otras se mencionaba, pero tenía como muchas censuras o muchas cosas que no se mencionaban antes. Claro, y esto me hace recordar que durante este año de 1917 también surgió otro bando en el cual está el bando del liberalismo, que era dirigido por Venustiano Carranza, y el otro que era por Álvaro Obregón. También, si recordamos en nuestro artículo 3 de nuestra Constitución, habla que la escuela, la educación era liberal, además que iba a ser gratuita y laica. ¿A qué quiere referirse con laica? El laicismo en específico se refiere a separar la educación de la iglesia, ya que antes se tenía como una relación entre la educación, la iglesia y todo lo que se refería a ello, y pues en esto pues el laicismo es salir de eso, dejar la iglesia por un lado, la educación por otro, y no mezclar ese tipo de poderes, o sea, sino marcar tú vas a hacer tal cosa, pero solo de la iglesia, y la educación se va a centrar en otra cosa, no especificarse solamente en tener una relación con ella. Claro, esto que se lleva a cabo acerca del laicismo no nada más se lleva a cabo en escuelas públicas, ya que debido a las escuelas privadas, que esto quiere decir como actualmente tenemos o son surgidas como escuelas pagadas, en la cual por medio y dirigida por el Estado, estas escuelas sí pueden llevar a cabo un tipo de educación religiosa, pero son estas escuelas, hablando de educación o escuelas públicas, tienen prohibido hablar o tener una educación religiosa. A esto se le debe como educación gratuita y laica. Así es lo que, por ejemplo, ahorita conocemos varias escuelas públicas en donde no mencionan sobre la religión o sobre que eso no son temas que son tocados, pero hay escuelas privadas en las que existen bandos en donde hay de religiones y no nada más es una en específico, porque en ese entonces solamente era el catolicismo el que se estaba pues impartiendo y ahorita, Clero. ajá,
Entonces ahorita ya hay más variedad y pues sí, hay alguna que otra en la que se menciona, pero tampoco es como obligar a la persona a pertenecer a cierto bando o a cierto grupo, solamente porque pues la iglesia todavía tiene un papel pequeño, pero está todavía presente en algunas instituciones. Es por eso que podemos decir que gracias a una constitución publicada en 1917, todo ciudadano tiene el derecho de poder elegir qué tipo de educación quiere llevar para sus hijos. Ya que nos ponen a elegir entre escuelas públicas, donde prohíben la educación religiosa, y la educación privada, que puede ser que nosotros tenemos el derecho de llevar en cualquier escuela a nuestros hijos. Igual ya ahora más actualmente, por ejemplo, podemos tener en cuenta a Vicente Fox. Él en su pues reforma de educación, cada presidente ha traído un tipo de reforma o algo que aporte más hacia la educación de los estudiantes, y por ejemplo él tuvo un sexenio desde el 2001 hasta el 2006 y en pues tenía diferentes características, ya que la educación ha ido cambiando y también ha ido pues tanto mejorando y en algunos casos hasta empeorando, ya que a veces no es de mucho beneficio estas reformas, pero la de él, por ejemplo, establecía características que mencionaba que la educación debía de ser para todos, tenía que ser una educación de calidad y una educación de vanguardia. Por lo tanto, él promulgó el 28 de septiembre del 2001 el programa donde él llamaba sobre la educación, donde él iba a estar impartiendo cosas que tal vez iban a mejorar la educación. Sobre su secretario pues de educación, él tenía que ver este aspecto de la educación y de cómo pues los estudiantes iban a mejorar, que es lo que él quería proponer en su programa. Una de estas partes decía que se refería a puntos comunes como los tipos, los niveles o las modalidades en las que va la educación, porque a veces no pueden pertenecer al sector privado por el dinero. Y también hay algunos casos que en escuelas públicas igual se piden algunas cuotas y eso, y ellos querían pues ver que fueran menos para que así todos tuvieran el derecho de la educación. Pues ¿Quién fue el siguiente presidente después de Fox? Bueno, después de él siguió Calderón. Él igual tuvo ciertas aportaciones a la educación, pero el que más recientemente, que acaba de salir el sexenio pasado, fue Enrique Peña Nieto. Él hizo una constitución diferente que mencionaba que pues las autoridades, o sea, durante su marco de gobierno, él decía que todos tenían el derecho de la educación, hasta tanto de niveles básicos hasta la superior. Y también marcaba como una diferencia entre los docentes. Ya él quería cambiar, innovar en la manera en la que los docentes enseñaban, en la manera en la que ellos estaban preparados, tal vez con algunas ideas anteriores. Y pues si recordamos, en ese entonces que él gobernó, hubieron varios paros, hubieron varios movimientos referente a la educación, ya que algunos no estaban de acuerdo en la manera o en la reforma que él estaba proponiendo sobre la educación, que pues igual daba diferentes mecanismos para que los maestros pues acreditaran su forma de enseñar. A veces decía que él quería proponer como hacer un examen o hacer una prueba para ver si ellos tenían las capacidades, y a veces eso generó un conflicto entre los docentes y entre el gobierno que estaba en ese entonces, ya que pues el sistema que ellos venían desde antes, desde anteriores presidentes, como mencionamos, desde Carranza hasta Calderón, y eso no se necesitaba este tipo de pruebas. Pero esto todo surge porque gracias a las necesidades que el país estaba necesitando, porque la educación iba avanzando. Entonces, todo esto fue un gran proceso que inició desde 1857 hasta nuestros días. Así es, y pues la Secretaría de Educación cada año va innovándose, va mejorando, y también pues podemos llegar a la conclusión de que fue un buen aporte de separar la escuela de la religión. Igual de que la implementación de escuelas para todos, o sea, donde los sectores de la población pudieran ingresar, fue igual algo muy bueno, ya que algunas personas por carencias tal vez económicas, algo así, no podían entrar a la educación, y fue un buen aporte este tipo de reformas, dándole la oportunidad de estudiar no nada más el sector básico, la educación básica, sino tal vez entrar a alguna prepa o a alguna universidad. Esto todo es gracias a nuestro artículo 3 de la Constitución, publicada en 1917.
Y pues gracias a ello nos ha traído buenos beneficios hasta nuestros días, como por ejemplo tener como base la educación primaria, que esto es fundamental, y de hecho hasta terminar la preparatoria. Y gracias a esto existen escuelas en las cuales siguen siendo gratuitas y laicas, la verdad. Ha sido de gran beneficio para nosotros. Y es así como podemos pues nosotros conocer un poco de la historia de cómo ha venido cambiando y cómo han influenciado las reformas que se han ido promoviendo sobre la educación.